Tu micrófono está apagado, doctor. Ok, ¿ven mi presentación completa? Sí, Ok, empezamos entonces. Bien, buenas tardes. Hoy día vamos a repasar un poco sobre el marco teórico en relación a investigaciones. Vamos a tratar de hacer un recordaris de la importancia del marco teórico, describir los elementos que lo componen, algunos conceptos breves sobre las variables e hipótesis que se necesitan, muy brevemente describir el tipo de variables, ¿no? Y tratar de identificar todos los componentes del marco conceptual. Entonces, esa va a ser la clase de hoy día. Entiendo que ustedes ya han llevado bioestadística, ¿no? Entonces, hay un concepto ya base que tienen ustedes. Bueno, entonces, el marco teórico dentro de una investigación es un espacio en el cual el investigador puede describir, comprender, explicar e interpretar el problema de investigación que trata de desarrollar, esto desde un plano teórico, no para que después pueda permitirse plantear la hipótesis que contiene el problema del estudio, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, nosotros tenemos un marco que lo que trata de describir es ampliar el análisis del problema, tratar de orientar hacia una organización de datos o hechos significativos para descubrir las relaciones de un problema con las teorías ya existentes, ¿no? Y por último, tratar de integrar estas teorías con el objetivo de la investigación, ¿no? Entonces, lo que ya vamos teniendo en cuenta es que el marco teórico o conceptual lo que trata es de describir, comprender, explicar e interpretar el problema desde una base científica, teórica y conceptual del problema de investigación. Entonces, esta es una gráfica en la cual nosotros podemos ver que tenemos un problema de investigación, un problema de salud del cual vamos a plantear y tenemos unos elementos teóricos que vamos a tratar de explorar, ¿no? De acuerdo al tipo de investigación que nosotros desarrollemos, ¿no? El objetivo del marco teórico es analizar, comprender y explicar el problema que estamos investigando. Existen algunos tipos de marcos teóricos que vamos a ver a continuación, ¿no? Estos son los tres marcos teóricos más frecuentes, los que están relacionados con investigaciones descriptivas, investigaciones explicativas y predictivas, ¿no? Por ejemplo, las investigaciones descriptivas generalmente sirven para la generación de hipótesis y toman como punto de partida la generación de nuevas teorías, ¿no? Entonces, generalmente los estudios descriptivos nos ayudan a comprender o a generar nuevas teorías de investigación. Entonces, cuando nosotros tenemos una investigación descriptiva, es aquella, ¿no? Que generalmente el estudio solo busca describir la situación, ¿no? Por ejemplo, cuál es el nivel de adherencia en el hospital X para el tratamiento de la diabetes, es prácticamente un estudio de descripción, ¿no? Y generalmente cuando hacemos estos estudios descriptivos, lo que tenemos que hacer es concentrarnos o centrarnos en marcos conceptuales netamente, ¿no? Entonces, ¿qué características debe tener un marco teórico cuando un estudio es descriptivo? Por ejemplo, en los estudios que estamos haciendo en mis grupos de prácticas, estamos haciendo estudios descriptivos del comportamiento de la mortalidad de algunas patologías en un periodo determinado en el país. Entonces, eso es un estudio netamente descriptivo y nuestro marco teórico debe tratar de ser una investigación descriptiva y sobre todo de describir los conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, en esta lámina donde les pongo de ejemplo
el nivel de adherencia de tratamiento de la diabetes, tendríamos que describir algunos conceptos básicos como, por ejemplo, la definición de adherencia terapéutica. Podríamos utilizar las definiciones de la OMS, ¿no? Es muy importante conocer estos conceptos, pues en el caso de este estudio, nosotros deberíamos definir exactamente qué significa adherencia para poder describirla y estudiarla, ¿no? Algunos otros conceptos básicos de acuerdo a lo que vamos a ir evaluando, ¿no? Por ejemplo, paciente adulto, ¿cómo definiríamos paciente adulto? Paciente mayor de 18 años, o si quisiéramos evaluar solo pacientes mayores de 60 años, tendríamos que ir poniendo esas definiciones, ¿no? Esos son generalmente los conceptos básicos. Otro tipo de concepto básico es qué es un tratamiento de diabetes, ¿no? Cuáles son los medicamentos involucrados, cuál es el uso correcto del tratamiento, si yo estoy tratando de evaluar la adherencia a ese medicamento o incluso si quiero evaluar la dieta, ver cómo se hace el seguimiento de la dieta, ¿no? Entonces, estos aspectos van a aclarar el manejo y tratamiento de las variables definidas para el estudio. ¿Cuál es la función de describir todos estos elementos dentro de un marco conceptual o teórico? Es que en caso de investigaciones descriptivas, lo que nos va a ayudar es a no usar solo una teoría compleja, sino que nos va a ayudar a definir de manera operativa qué es lo que queremos medir. Otro tipo de marco teórico es las investigaciones explicativas. Generalmente en las investigaciones explicativas responden a un tipo de investigación, como vemos en el ejemplo, que trata de buscar el porqué de la situación, ¿no? Acá vamos a seguir con la diabetes y vamos a ver que esta segunda investigación podría ser que trate de responder esta pregunta: qué factores psicosociales influyen en la baja adherencia del tratamiento de la diabetes, y en este caso hacemos pues un marco teórico de investigaciones explicativas donde se necesita un marco teórico más robusto, ¿no? Es un proceso más exigente, más riguroso, generalmente es un sistema estructurado y deductivo de enunciados formales y abstractos que busca determinar explicaciones a los hechos y fenómenos de problemas asociados. Acá ya lo que tratamos de buscar son relaciones existentes entre lo que es una variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Entonces, para eso nosotros debemos recurrir a otras investigaciones previas y a condiciones teóricas bien fundamentadas o establecidas ya en el ámbito académico, ¿no? Entonces, acá en el marco teórico ya buscamos teorías relevantes. En el caso del ejemplo de esta pregunta, de investigar los factores psicosociales para la adherencia en el tratamiento de la diabetes, podemos buscar teorías relevantes como cómo funciona el modelo de creencias en salud, ¿no? Y entonces ahí hacemos una búsqueda sobre esas teorías, y que nos va a ayudar a buscar estas teorías relevantes es que vamos a usarla para tratar de explicar el por qué un paciente no se adhiere a estos tratamientos, ¿no? También tendríamos que evaluar los antecedentes, ¿no? Acá en este marco teórico buscamos estudios previos que se aplican en el modelo de creencias de la salud en diabetes, ¿no? Que nos ayudan sobre todo a determinar cómo influyen estos modelos en la adherencia, ¿no? Y poder ir entendiendo más un poco el problema del mismo que estamos investigando. Acá también debemos tratar de identificar la relación de variables, ¿no? Variables independientes, en este caso de estudio, que son las barreras percibidas según este modelo de creencias, con la relación de la variable dependiente, que es el nivel de adherencias, ¿no? Y generalmente esto nos va a ayudar a que tengamos un modelo estructurado para definir esas relaciones de causa-efecto. De manera global, este marco teórico en investigaciones explicativas nos ayuda a proporcionar una lente para poder interpretar los datos que vamos a investigar, ¿no? Entonces, acá en este proceso ya nosotros no solo vamos a describir, sino vamos a tratar de probar alguna teoría que estamos tratando de explicar en estos fenómenos. Y por último, también tenemos investigaciones predictivas, ¿no?
tienen la misma lógica que el marco de investigaciones explicativas, y la rigurosidad y la exigencia son iguales que estas investigaciones explicativas, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver que el ejemplo para estas investigaciones es que nosotros podamos determinar el futuro, qué pasaría con este paciente o con esta población, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos valorar en este tipo de investigaciones predictivas, ¿no? Acá ya nosotros, cuando realizamos los modelos del marco teórico, utilizamos modelos matemáticos que nos permitan explicar estas variables. Por ejemplo, podríamos valorar cuál es la probabilidad de que un paciente de 70 años con baja percepción del beneficio y muchas barreras para la adherencia al tratamiento deje el tratamiento en los próximos 6 meses, ¿no? Entonces, eso deberíamos ir investigando, qué tipo de modelo matemático nos podría ayudar a responder estas preguntas. Bueno, y después investigar las variables predictoras, ¿no? Las variables que influyen en esta probabilidad de dejar la adherencia, ¿no? Esto lo vamos a sacar igual de los antecedentes de investigación que ya vienen siguiendo en el problema de investigación que uno está desarrollando. La idea es tratar de construir un instrumento de detección o un modelo de riesgo de acuerdo al tipo de investigación que tú quieres, ¿no? Entonces, de manera global, cuando uno hace un estudio de investigaciones predictivas, generalmente esto termina en una calculadora que uno puede estimar estos valores de riesgo porcentual de la falta de adherencia al tratamiento en este campo o otros de investigación que uno vaya realizando. ¿Cuál es la relación explicativa en relación con este tipo de marco teórico? Es que generalmente la predicción es posterior a la explicación, ¿no? Eso lo debemos tener en cuenta. No se puede predecir de forma rigurosa sin antes haber entendido y validado las causas, ¿no? El paso de la investigación explicativa. Por eso las exigencias del marco teórico son igual de rigurosas que las explicativas, ¿no? Y entonces, eso es lo que compone un marco teórico, ¿no? Los conocimientos sobre el tema, y de acuerdo al tipo de investigación que hagamos, vamos a ir diseñando ese marco teórico aplicando los conceptos, ¿no? Cuando es más que todo un estudio descriptivo, pues haremos una descripción de conceptos y definiciones de términos, ¿no? Mientras que cuando ya la investigación es explicativa o predictiva, pues tendremos que ir poniendo teorías sobre los temas, antecedentes sobre el problema de investigación, algunos datos estadísticos que representan la muestra de mi población, ¿no? Aunado a esto, pues tenemos también un componente que son las variables, ¿no? Tanto la variable dependiente e independiente que van a estar relacionadas con nuestro estudio, y la posible hipótesis que estemos formulando de acuerdo al tipo de investigación. Entonces, hemos visto ya sobre los conocimientos del problema. Tenemos que tener en cuenta acá que lo que tratamos de hacer es una descripción sobre la situación del problema en un contexto más amplio, ¿no? Debemos tratar de buscar el estado de la información que se dispone en la actualidad o en el momento en que uno está desarrollando la investigación, ¿no? También debemos revisar qué métodos o procedimientos se han utilizado para llegar a ese conocimiento y hasta dónde se ha llegado en las investigaciones realizadas sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, es muy importante buscar artículos que tengan un similar, parecido al de nuestro objetivo de investigación, para que nosotros podamos ver cómo es que se han desarrollado estas investigaciones en otros escenarios. También es muy importante y es necesario revisar los contextos y las teorías relacionadas con el problema que estamos estudiando. Entonces, uno de los puntos más importantes que van a tener ustedes cuando revisen o realicen investigaciones es revisar la literatura, ¿no? Entonces, el propósito de la revisión de la literatura es hacer un resumen conceptual y teórico de las investigaciones o trabajos realizados con el fin de delimitar el área de estudio y completar
complementar los conocimientos existentes sobre ella, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Y el otro punto es la revisión de la documentación que se hace en forma sistemática, señalando las congruencias y contradicciones encontradas y que también se debe tratar de valorar de la manera más objetiva posible, utilizando pues la rigurosidad y el análisis crítico de esta información. Entonces, nosotros vamos a tratar de hacer un marco teórico con el objetivo de justificar la investigación, ¿no? ¿Y cómo vamos a justificar la investigación? Pues debemos tener un punto de partida en el cual nos describa, pues, o nosotros tratemos de sustentar por qué estamos investigando. Ahí nosotros debemos explicar las razones y el propósito de nuestro estudio. El otro punto es el resultado de impacto, donde nosotros vamos a tratar de sustentar qué es lo que se pretende lograr o qué se ha logrado con antecedentes de estos estudios y qué se va a hacer con esa información que nosotros obtengamos. Lo otro que debemos tener en cuenta cuando justificamos la investigación es delimitarla. No le debemos poner límites a nuestra investigación, dónde y cuándo se va a realizar esta investigación, en qué lugar específico se hará, en qué periodo de tiempo, a qué tipo de personas o grupos se va a estudiar. Todas esas puntos importantes en la delimitación deberían estar en nuestro marco teórico. Y por último, pues el valor de la investigación, ¿no? Lo que nosotros debemos escribir en el marco teórico también es el valor que va a dar nuestra investigación a la humanidad, al ámbito académico, al ámbito científico, en la cual nosotros debemos tratar de preguntarnos para quién y cómo ayuda esta investigación a la comunidad, el impacto será grande, a cuántos va a beneficiar, resuelve un problema real o mejora en algo. Esta investigación aporta nuevas ideas, refuta teorías, esas cosas nosotros deberíamos incluir en nuestro posible valor que inquiera la investigación que pretendemos realizar. Entonces debemos tener en cuenta que el marco teórico tiene estas características, como son los antecedentes de la investigación, estudios previos que ya se han hecho sobre el tema que estamos investigando, ¿no? En realidad esto trata de ver cómo están los antecedentes, cómo se han construido otras investigaciones en base al tema o al problema de investigación que pretendemos realizar. Eh, Saber lo que ya se sabe, ¿no? Identificar metodologías exitosas y también metodologías que se puedan aplicar a nuestra realidad, ¿no? Comparar los resultados con otros estudios es también una parte muy importante y crítica en el desarrollo del marco teórico, ¿no? También debemos tener en cuenta el conocimiento previamente construido sobre nuestro problema de investigación, ¿no? Generalmente debemos saber que no partimos de cero, sino que la ciencia ya ha avanzado en algo, ¿no? Cualquier tema que nosotros nos imaginemos en investigación, es muy probable que encontremos algunos artículos que ya hayan investigado eso. ¿Qué son las bases teóricas dentro de nuestro marco teórico? Pues recordar que son las teorías, los modelos, los enfoques o paradigmas que explican el fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Generalmente son incluidas las grandes ideas que la ciencia ha desarrollado para entender el mundo, sirve para darle un sustento conceptual a nuestro estudio, ¿no? Es la descripción de los elementos teóricos planteados por uno o diferentes autores que nos va a ayudar en el desarrollo de nuestro marco teórico, ¿no? Y por último, es muy importante incluir la definición de términos básicos, ¿no? La definición de términos básicos es generalmente un glosario donde define de forma clara, precisa y concisa los conceptos claves que son cruciales para entender la investigación. Generalmente la mayoría de investigaciones debe tener una definición de términos básicos que incluye generalmente todos los puntos a tratar dentro de la investigación, ¿no? Y sobre todo de manera operativa. Eh,
Debemos tener en cuenta que en estas definiciones el investigador define y delimita según el criterio y de acuerdo a las bases teóricas y conceptos que haya realizado en su investigación o en su protocolo de investigación. El otro punto importante dentro del marco teórico son las variables, ¿no? Generalmente las variables son necesarias especificarlas para poderlas estudiar y sobre todo, así como las relaciones entre ellas por medio de las cuales se plantean las respuestas o explicaciones del problema que se estudian, ¿no? Entonces, generalmente una variable es una entidad abstracta, ¿no? Que adquiere distintos valores, se refiere a una cualidad, a una propiedad, o algún atributo o característica de personas o cosas que están en estudio, y esto puede variar de un sujeto a otro en un mismo sujeto o en diferentes momentos. Entonces, eso es lo importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, la variable es un atributo que puede adquirir distintos valores que están en medición o en el fenómeno del estudio, ¿no? eh, Generalmente por su posición o su ubicación en relación a la hipótesis, ¿no? Las variables las podemos dividir en dos términos muy importantes, que son las variables independientes y la variable dependiente. Y en algunos casos podríamos encontrar una tercera variable que es la variable interviniente. Entonces, las variables independientes generalmente se define como la variable que explica, condiciona o determina el cambio en los valores de la variable dependiente, ¿no? Entonces ya acá nos puede decir, ya nos está diciendo de que generalmente la variable dependiente es el fenómeno o la situación explicada, o sea, que está en función de otra o el resultado esperado, ¿no? Entonces, la variable dependiente es la variable que nosotros vamos a estudiar y la variable independiente son las variables que van a tratar de explicar o condicionar el resultado de la misma. ¿Y qué es una variable interviniente? La variable interviniente es elemento que puede estar presente en una relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Es decir, que esta variable puede influir en la aparición de otro elemento en forma ya sea indirecta pero no significativa. Acá podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Acá tenemos la condición del estudio en la cual vemos pues las variables independientes, ¿no? Y la variable dependiente y una tercera variable que es la variable interviniente, ¿no? Entonces podemos decir acá que en este estudio observamos que los alumnos que estudian en un grupo obtienen mejores calificaciones que los que estudian individualmente, ¿no? Entonces evaluamos ahí este estudio, tenemos las variables independientes, que son estudio en grupo o estudio individual, y el resultado que vendría a ser la variable dependiente, el resultado de mejores calificaciones, ¿no? Acá podemos ver otro ejemplo, los niños que nacen con circular de cordón, ¿no? Desarrollan una conducta hiperactiva e irritable siempre y cuando presentan cianosis al momento de nacer. Entonces acá vemos la identificación de las variables independientes, las cuales serían el niño con circular de cordón umbilical sin cianosis, ¿no? Y el niño con circular de cordón umbilical con cianosis, ¿no? Y vemos, seguimos a estos niños y vemos quiénes de ellos tienen una conducta hiperactiva, ¿no? Que vendría a ser la variable dependiente. De manera estadística, las variables se definen en variables cualitativas y en variables cuantitativas, ¿no? ¿Cuáles son las variables cualitativas? Las variables cualitativas generalmente son variables que se refieren a propiedades de los objetos en estudios, sean animados o inanimados. Generalmente la característica de las variables cualitativas es el hecho de que no pueden ser medidas en términos de cantidad,
de la propiedad presente, ¿no? Sino que solamente se determinan la presencia o ausencia de ellos, ¿no? Vivo o muerto es una variable cualitativa, ¿no? Y las variables cuantitativas, ¿no? Son aquellas cuya magnitud puede ser medida en términos numéricos, ¿no? Y esto es que los valores de los fenómenos se encuentran distribuidos a lo largo de una escala, ¿no? Estas variables cuantitativas o numéricas, como se dice generalmente, pueden ser continuas y discontinuas, ¿no? Las continuas generalmente son las variables, ¿no? Aquellas cuya unidad de medición utilizada en la escala puede ser subdividida de forma infinita, ¿no? Por ejemplo, eh, la talla de una persona es una variable continua. Y las variables discontinuas, también llamadas discretas, son las que pueden tomar solamente un número finito de valores debido a que la unidad de la medida no puede ser fraccionada, ¿no? Por ejemplo, el número de hijos por mujer o por familia es una variable discreta, continua, porque solo puedes tener valores uno, 2, 3 o ninguno, ¿no? Pero no puedes tener valores decimales o fracciones de hijos, ¿no? Generalmente, en el marco teórico, las variables principales se trabajan en un nivel de globalidad con el propósito de explicar en forma general el problema del estudio. O sea, trabajamos estas variables no como continuas o categóricas, cualitativas, no con ese término, sino sobre todo con la definición de variable dependiente e independiente, y generalmente en el marco teórico lo que valoramos más son las eh, variables que tratan de responder eso, ¿no? No todas las variables incluimos en el marco teórico. El otro punto importante es la hipótesis, ¿no? La hipótesis generalmente es una suposición o una proposición que generalmente establece la existencia de una relación entre dos o más variables que generalmente están expresadas como hechos, fenómenos, factores o entidades y que deben ser sometidas a una prueba para poder ser aceptadas como válidas, ¿no? La construcción de la hipótesis generalmente se apoya en un sistema de conocimientos organizados, formado en un contexto teórico comprobado mediante la verificación empírica para explicar o predecir en los posible los hechos o fenómenos si se comprueba la relación enunciada, ¿no? Entonces, generalmente la hipótesis debe tener al menos un sustento teórico para poder enunciarla. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis? Hay varios tipos de hipótesis, pero las que debemos tener de manera grabada son las hipótesis inductivas, que generalmente son las que parten de una observación específica de los hechos y en las cuales pues, yo puedo observar eso, puedo observar, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Que, eh, que algunas personas empezaron a usar ivermectina para tratar la COVID y estos pueden observar que está yendo bien y esa explicación, yo puedo decir, el uso de la ivermectina puede mejorar los signos de la enfermedad por el COVID, ¿no? Entonces eso sería una explicación tentativa y temporal. Y generalmente la hipótesis deductiva es generalmente parte de leyes generales o teorías que se aplican a situaciones particulares, ¿no? Entonces, se desarrolla de manera en base a expectativas científicas o hipótesis fundamentadas en los principios teóricos, ¿no? Por ejemplo, en cáncer nosotros estamos usando algunos medicamentos que son biológicos que están diseñados para convertir algunas dianas en el cáncer, por ejemplo, en el cáncer de mama, estamos usando algunas moléculas contra algunos pacientes que tienen un gen inactivado o un gen mutado, por ejemplo, puede ser el BRCA1, el BRCA2, y el uso de ribociclib, por ejemplo, y con esas informaciones en la teoría podemos explicar o podemos deducir que
Si alguna otra patología oncológica tiene la misma mutación, es muy probable que el medicamento que le estamos dando para otro tipo de cáncer también pueda tener un beneficio en ese cáncer, ¿no? Entonces, eso ya se basa en teorías tratando de utilizar estos fundamentos teóricos. También existen las hipótesis de asociación o de covarianza, ¿no? ¿Cómo son estas hipótesis? Generalmente se establecen de una determinada correspondencia o correlación entre dos o más variables. Generalmente es una hipótesis descriptiva y generalmente significa que una modificación en la variable independiente modifica la variable dependiente de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces, lo único que nosotros podemos es valorar en ese primer momento es que la variable independiente, a mayor función de la variable independiente, mayor resultado en la variable dependiente, puede ser también mayor función en la variable independiente, menor función en la variable dependiente, menor función en la variable independiente, menor función en la variable dependiente y menor función en la variable dependiente y en este caso sería mayor función en la variable independiente, ¿no? Entonces puede ir hacia todos los lados, ¿no? Entonces podríamos ver acá que otros ejemplos de investigación pueden ser pues que los alumnos que estudian durante 2 o más horas diarias tienen un mayor rendimiento académico que los que estudian en menos horas. Otro punto es el cumplimiento de los bundles, ¿no? En higiene de manos incrementa la adherencia a la higiene de manos entre el personal de salud, ¿no? Entonces, todas estas funciones, el aumentar el mayor número de horas, aumentar el cumplimiento de los bundles para fomentar la higiene de manos, a medida que se van dando esa fuerza, pueden ir impactando en los resultados. El otro punto son las hipótesis de relación de producción y esto generalmente es parte del supuesto que el comportamiento o la modificación de una variable independiente influye o produce un cambio en la variable dependiente, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que ver es que la variable independiente puede producir un cambio o una alteración del comportamiento de la variable dependiente. Por ejemplo, eh, el incremento de los conocimientos del diabético sobre su enfermedad y tratamiento influye en el mejoramiento de la actividad del autocuidado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros postulamos como una hipótesis de relación o de producción cuando la variable independiente puede producir un cambio o influir en la respuesta de la variable dependiente. El otro punto son las hipótesis de relación causal. Generalmente estas son las hipótesis que nosotros tratamos de buscar o de investigar, la cual pues permite explicar y predecir los hechos y fenómenos con determinados márgenes de error y generalmente estas hipótesis se dan cuando cumplen estas siguientes acciones. El comportamiento o la variación de una variable es el efecto del comportamiento o la variación de otra variable, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta eso, ¿no? Una variable puede afectar en el resultado de otra, ¿no? Entonces, esa es la relación causa-efecto. La covariación no es producto de factores extraños o aleatorios, por lo que la relación o el resultado de esas variables que vemos generalmente son reales. Y también lo que debemos tener en cuenta es que la variable causa siempre tiene que ocurrir antes que la variable efecto, ¿no? Entonces, ahí debemos tener en cuenta esto, ¿no? La variable independiente, que en este caso sería la causa, y la variable dependiente, que sería el efecto. Acá lo que nosotros deberíamos tener en cuenta es que los niños que nacen con un circular de cordón umbilical desarrollan una conducta hiperactiva e irritable. Lo que debemos tener en cuenta, en primer lugar, es que los niños que tienen el cordón umbilical, ¿no? Sí o sí deben tener ese antecedente para nosotros poder darle la causalidad de la conducta hiperactiva e irritable. Si vemos niños que tienen eh,
conducta hiperactiva e irritable, pero no han tenido cordón umbilical, es muy probable que nosotros no podamos orientarla a la causa, ¿no? Y eso no solamente es en observación, sino que a medida que nosotros aplicamos los análisis estadísticos, veremos si esa diferencia es estadísticamente significativa como para aceptar que estos niños que nacen con circular de cordón, pues sean el motivo del origen de la conducta hiperactiva e irritable, ¿no? En la hipótesis nosotros tenemos algunos elementos estructurales que debemos valorar, los cuales son las unidades de análisis. Generalmente, en el caso de medicina, son individuos. En salud pública podemos ver familiares, grupos, casas, instituciones, eso ya son otro tipo de estudios, pero en medicina generalmente y salud pública podemos valorar individuos, familiares o grupos de, de humanos, ¿no? El otro punto que debemos validar en hipótesis son las variables, ¿no? Ya hemos visto que las variables son el atributo, la propiedad o factores, ¿no? Que presentan las unidades de análisis y que pueden ser tanto cualitativas o cuantitativas. Por último, debemos tener los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las variables entre sí. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Los alumnos que estudian durante 2 o más horas diarias tienen mayor rendimiento académico que los que estudian menos horas. A ver, ¿quién me dice cuál es la unidad de análisis? Los alumnos. Ajá, los alumnos son la unidad de análisis y las variables que estamos estudiando en esta hipótesis serían las horas de estudio y el rendimiento académico. ¿Y cuál sería la lógica? La lógica sería a mayor número de horas o menor número de horas, vamos a obtener un resultado en el rendimiento académico, ¿no? Entonces, para nosotros formular una hipótesis debemos tener en cuenta algunas características, ¿no? Por ejemplo, lo primero es que nosotros debemos formularlo de manera positiva. Lo segundo es que debemos plantear la relación entre dos o más variables. Lo importante en la hipótesis es que tiene que haber una relación entre variables, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos los alumnos que estudian un número de horas determinadas tienen un resultado ponderado en el rendimiento académico, ¿no? Versus los que no estudian, así de simple. Entonces, ¿qué variables estamos valorando acá? Dos, ¿no? Es el estudiar el número de horas de estudio versus el rendimiento académico. Lo otro que debemos tener en cuenta es que se deben posibilitar someter a pruebas de relaciones expresadas, ¿no? Como estamos viendo. Si las expresamos así, podemos comparar los cuantos alumnos tienen un resultado favorable en el rendimiento académico y estudiaron más horas versus los que tuvieron un rendimiento académico y estudiaron menos horas. Lo otro que debemos tratar es que esto debe ser se debe poder explicar de manera predictiva y explicativa estas relaciones de variables. ¿Qué otros requisitos debe tener la hipótesis? Es que debe referirse a un solo ámbito de la realidad. Los conceptos de la hipótesis deben ser claros y precisos. Sabemos definir bien qué es estudiar más de 2 horas o no estudiar, ¿no? Eso debemos tenerlo en cuenta y deben estar basados en estudios que se sustentan en nuestro marco teórico. En el planeamiento se debe prever la técnica para probar la hipótesis, qué tipo de análisis estadístico utilizaremos para probar esta hipótesis. También tenemos eso que estábamos hablando hace un momento, que existe otro tipo de clasificación para las hipótesis que nosotros tratamos para valorar lo que es el proceso estadístico inferencial de los datos que estamos recolectando, ¿no? Entonces, acá lo importante es conocer el concepto de hipótesis nula. Generalmente la hipótesis nula
se designa con el símbolo H y 0 en subíndice, ¿no? Y generalmente la hipótesis nula es la hipótesis de la no diferencia, ¿no? Acá lo que nosotros tratamos de valorar es que esta hipótesis nula se establece con el propósito expreso de ser rechazada, ¿no? Cuando se efectúan pruebas estadísticas, suele asumirse que la hipótesis nula es subyacente sin que se enuncie de manera explícita. Entonces nosotros tenemos nuestra hipótesis, que es los alumnos que estudian durante 2 o más horas diarias tienen mayor rendimiento académico que los que estudian menos horas, ¿no? Entonces esa es nuestra hipótesis de estudio. Esa hipótesis automáticamente tiene una hipótesis nula de acuerdo a estas definiciones. ¿Cuáles son esa hipótesis nula? Es que los alumnos que estudian durante 2 o más horas diarias tienen igual rendimiento académico que los que estudian menos horas, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Cualquier estudio que nosotros hagamos con hipótesis, la hipótesis que nosotros formulemos, automáticamente tiene una hipótesis nula, que lo que trata de decir es que no hay diferencia con lo que tú postulas. Y esa hipótesis que nosotros elaboramos en nuestras investigaciones generalmente se conoce como hipótesis alterna, ¿no? Y se designa con el símbolo de HA. Generalmente, estas hipótesis alternas lo que plantea es que los valores observados en la muestra no son equivalentes a los encontrados en otra muestra, y lo que significa que existe una diferencia entre esos valores. Entonces, el valor encontrado puede ser mayor o menor, pero debe haber esa diferencia, ¿no? El caso que estamos viendo en esa presentación es que nosotros postulamos que los estudios, o mejor dicho, que los alumnos que estudian durante 2 o más horas diarias tienen mayor rendimiento académico que los que estudian menos horas, ¿no? Entonces, después de haber valorado qué alumnos estudian más de 2 horas y quiénes menos, a ellos los vamos a comparar con sus resultados académicos y después valoraremos una prueba estadística para ver si hubo esa diferencia o no. De manera ya para ir finalizando, vamos a ver cómo se construye un marco teórico, y lo primero que debemos tener en cuenta es identificar los elementos teóricos para fundamentar el problema. Primero, para orientar el proceso de revisión de la literatura, es necesario que sobre la base del problema y los objetivos se identifiquen los elementos, factores y aspectos pertinentes para fundamentar el problema de investigación. Generalmente esto es lo que se ha llamado anteriormente como el conocimiento sobre el tema. El paso 2 es seleccionar las variables principales, o sea, los elementos más importantes para el estudio del problema, ¿no? Sobre la base del paso 1 y la revisión de la literatura, vamos a proceder a seleccionar las variables centrales y secundarias de nuestro tema, ¿no? La variable central se refiere básicamente al problema que constituye la variable dependiente, ¿no? El caso que estábamos viendo sobre las horas de estudio y el rendimiento académico. En este caso tendríamos que centrarnos en el rendimiento académico. Y las secundarias son aquellas que pueden explicar o analizar el problema. Se denominan variables independientes, ¿no? El número de horas de estudio, el lugar donde estudiamos, una serie de variables que ustedes pueden ir incorporando a estas variables. Paso 3, identificar las relaciones entre las variables y enunciar la hipótesis, ¿no? Acá nosotros lo que vamos a hacer es postular la hipótesis y describir las relaciones entre las variables identificadas. Generalmente estas hipótesis contienen las suposiciones, proposiciones, explicaciones y respuestas a hechos y fenómenos sobre el problema que estamos estudiando. El paso 4 lo que trata es de esquematizar las relaciones entre las variables, y generalmente esto ayuda al investigador a tener una visión de conjunto sobre las relaciones y facilita la elaboración del marco teórico. Y por último, con esta información nosotros elaboramos el marco teórico, que generalmente puede iniciarse con la descripción general del problema y los elementos teóricos relativos al mismo. Puede incluirse variables conceptuales en un nivel de generalidad, explicando ampliamente
las relaciones planteadas en las hipótesis, pudiendo ser redactadas en un estilo expositivo y no esquemático. Bien, eso es todo. No sé si tuvieran alguna pregunta. Ok, entonces nos reunimos con el grupo de práctica en 5 minutos, por favor.